viendo prácticamente este maravilloso libro de Efesios, que es la Carta Magna. Y pues solo queda darle gracias a Dios porque realmente Él nos está dando, además de este pequeño conocimiento, otra pequeña luz que nos llega también para reforzar esta, este maravilloso camino que estamos haciendo y teniendo de la mano con nuestro Padre. Y en este momento estamos en la habitación de la manumisión, que es prácticamente esa libertad que nosotros tenemos, como lo había explicado Sara en la clase anterior, cuando, cuando estaban los esclavos, cuando tenían eh, la libertad, ese proceso se llamaba manumisión. Y esa manumisión ellos adquirían todos los derechos y prácticamente era como una especie de adopción. Ya parece que se me conectó aquí el computador. Esperen, yo que tengo acá un eco. Cuelgue el teléfono. ¿Me escuchan ahí? Pues súbale un poquito el volumen. Ya, un momento. ¿Me escuchan? ¿No escuchas bien, Juan? Sí, bueno. Entonces, como les estaba diciendo, al nosotros estar en esta manumisión prácticamente, en esta habitación, como la llamó Charles Welch, es nosotros recibir o estar recibiendo todos los fundamentos inamovibles que el Padre tiene para nosotros o que siempre ha tenido, pero pues que en este momento sabemos que esos fundamentos están ya prácticamente ni existen. Y nosotros esa pequeña información que tenemos o que el Padre nos está dando, esa pequeña luz, es la que nos está ayudando para poder caminar, como siempre lo decimos, en este valle de lágrimas y poder obviamente seguir adelante y viendo siempre esa luz, ese pasto verde, como siempre lo decimos. La enseñanza de hoy es el seguimiento pues, del libro, así como lo estamos leyendo, que sabemos que es un libro extenso, pero así como lo estamos haciendo, también estamos profundizando en el conocimiento del Padre, que prácticamente lo que para nosotros poder caminar en este mundo y tener esa pequeña luz es llegando al conocimiento del Padre. Y para poder conocer al Padre, pues de la única forma de conocer al Padre, pues es a través de su palabra, es de la lectura de su palabra, del escudriñar la palabra, de ser como los de Berea, ahí activos con la palabra. No quiere decir que tenemos que ser fanáticos, efervescentes, no, simplemente de una forma muy sencilla, y el Padre nos enseña también a sentarnos reposadamente a recibir esa palabra. Nosotros ir allí desnudos, reposados, y el Padre simplemente nos da. Y es así de sencillo como nosotros podemos tener este recibir con el Padre. Sarita, creo que hágame el favor y la comparte desde allá porque no me abre acá. Ahí está. Usted me va diciendo cuando la vaya cambiando. Sí, espera un momento porque ahora se me cerró. Ya, ahora sí. ¿Esta es la primera? Sí.
Sí, Bueno, sí, porque acá quedamos en adopción, sí, sí, que sí, fue la sí, clase pasada. sí. Pero entonces cierro acá este celular. Acá. Listo. Bueno, entonces el tema que vamos a seguir viendo hoy es altamente favorecida. Efesios 1:5. En Efesios 1, del 1 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasó? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando nosotros leemos estos versículos, ya nosotros decimos, somos verdaderamente altamente favorecidos por todo lo que contienen estos versículos y prácticamente todo el libro de Efesios. Entonces, esta sección la denomina Welch como la voluntad del Padre, ya que se ocupa con elección, predestinación, ubicación, esfera y propósito, que es prácticamente lo que hemos venido estudiando durante todo este proceso, conociendo durante todo este proceso. Pase a la siguiente, Sarita. Bueno, entonces, altamente favorecidos. En amor, Él nos ha predestinado. Esta referencia a la predestinación es seguida por las palabras según o de acuerdo a la benevolencia de su voluntad. Aquí nosotros, como todos sabemos, siempre se va a la palabra original, ya sea al hebreo, al griego, y por eso es que nosotros cuando compartimos las enseñanzas siempre traemos estas palabras porque realmente ese es como el verdadero significado, porque sabemos que hay muchas traducciones y algunas traducciones no dan el efecto, la contundencia que el Padre quiere que nosotros traigamos para nuestro conocimiento. Entonces, esta referencia a la predestinación es seguida por las palabras según o de acuerdo a la benevolencia de su voluntad, que está en Efesios 1:5, o tal como se expande en el versículo 9, su buena voluntad, la cual se propuso en sí mismo. Esta palabra, su buena voluntad, es la palabra griega eudokia, que aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y que puede tener diferentes caracteres que también debemos entender. Uno de los caracteres puede ser si fuese la de un autócrata como Nabucodonosor, de quien está escrito, a quien quiere mata y a quien quiere mantiene vivo. Entonces, el ejercicio de dicha buena y agradable voluntad siempre tendría un siniestro efecto, o sea, negativo. Entonces, prácticamente él tenía ahí su decisión de a quien quiere matar o a quien quiere mantiene vivo. Y la otra connotación o el otro carácter es si en cambio contemplamos la buena voluntad de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel quien tanto amó al mundo que dio, que no escatimó ni a su único Hijo, entonces el hecho de que su elección y su predestinación se revele como estando de acuerdo a su buena voluntad. No hará otra cosa sino alentarnos a reposar en su elección y nos mostrará que su buena voluntad no es otra cosa sino otra forma de decirnos con el versículo 4 que Él nos escogió en amor, así como
ustedes estuvieron escuchando en los versículos anteriores. El Padre nos escogió en amor. Siguiente. Eudokia se compone del adverbio eu, que es bien, y doqueo, que es pensado. Bien pensado. Eudoqueo. La idea básica de doqueo es parecer. De ahí que la buena voluntad del Señor sea aquella que tiene el buen parecer a sus ojos. El uso en Mateo 11:26, cuando en el tiempo de su repudio el Salvador elevó sus ojos al Padre y dijo, sí, Padre, porque así te agradó. Las huestes de ángeles emplearon la palabra eudoquía cuando refirieron la buena voluntad a los hombres en Lucas 2:14, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad, parecer buena voluntad, eudoqueo. La misma palabra se emplea para todos cuantos están listos para servir al Señor de buena voluntad, en oposición a aquellos cuyo motivo provenía de contención y no sinceramente, como dice en Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y el apóstol no pudo orar por nada mejor para los tesalonicenses, sino que Dios cumpliese todo el buen propósito de su voluntad en ellos. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Nosotros recordamos que Pablo, igual él sufría pues por eso, ¿no? Porque él estaba compartiendo todo lo que él estaba recibiendo, pero pues simplemente no, o no le creían, o no lo quería recibir, o bueno, en fin, que él hasta en un momento llegó a decir que él quería ser hasta anatema con tal de que alguno de ellos recibiera el conocimiento. O sea, ahí se ve como lo que él quería que ellos recibieran y finalmente pues ellos tenían ese corazón un poco como cerrado a todo lo que era la ley. Siguiente, Sarita. Bueno, después se desprende otra palabra que se llama telema. Todo esto es para poder entender esto de altamente favorecido que está en Efesios 1:5. Esta palabra telema es la palabra griega voluntad. Aparece 7 veces en Efesios. Voluntad tiene 3 referencias específicas que es a Efesios 1:1, que es el apostolado, que es cuando abre Pablo la primera parte de la carta. B, que es de 1, 5, 9 y 11, que es 3 referencias de doctrina, y la C, que es del Efesios 2, 3, 5, 17 y 6, 6, que es de la práctica. Entonces, las 3 partes de la doctrina, las 3 referencias en el primer capítulo son A5, A1:5, según el puro afecto de su voluntad, la predestinación, afiliación, la voluntad. Estamos hablando de la parte doctrinal. B, que es en el versículo 9, el misterio de su voluntad, plenitud de las edades o tiempos. La A11, 1:11, el designio o consejo de su voluntad, predestinación a una herencia. Entonces aquí vemos la parte práctica. La parte doctrinal. La parte práctica, que son las 3 siguientes referencias, parecen ser una respuesta a esta manifestación de gracia, que es que es Efesios A 2:3, haciendo la voluntad de la carne en otro tiempo. En otro tiempo se hacía la voluntad de la carne. B, que es 5:17, entendidos de la voluntad del Señor, que es la regla actual. Y A 6:6, que es haciendo la voluntad de Dios ahora.
para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer al Padre. Y de la única forma que lo es yendo a su palabra. Si, como decía Charles en un estudio, si nosotros conocemos una billonésima vez del Padre, en esa billonésima vez del Padre hay tantas cosas que imagínense todo lo que el Padre contiene para que nosotros podamos como entender el concepto. Y si nosotros lo conocemos en una billonésima vez, ya es lo que nosotros podemos hacer como su voluntad, porque es de la única forma que la podemos conocer. Siguiente, Sarita. Bueno, la declaración final de esta gran sección de la voluntad del Padre nos lleva al amado. Ya hemos observado que que la esfera de nuestras bendiciones está en los lugares celestiales, que lo hemos siempre dicho durante todo este tiempo, que la esfera de nuestras bendiciones está en los lugares celestiales. Pero no nos hemos detenido a considerar la más fundamental de todas las promesas que se quedarían incumplidas para siempre. Nos referimos a las recurrentes palabras que son en Cristo, en aquel, en quien fuimos hallados por su vez. Entonces, en Cristo es las bendiciones espirituales en los lugares celestiales están en Cristo, en Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya somos altamente favorecidos ya con esto. En aquellos que de este modo fueron bendecidos, fueron escogidos en Él antes de la caída del mundo, como también hemos profundizado en esta parte de que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En quién? Aceptes en el amado. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, fuimos hallados por su vez en Cristo, en aquel, en quien. Sarita, la siguiente. En Colosenses, que en muchos aspectos es vista siendo una epístola paralela a la de Efesios, Cristo no es denominado el amado, sino literalmente es denominado el Hijo de su amor. En este amado único es hecho acepte el creyente. Nosotros hemos sido aceptes en este Hijo amado. Debemos observar que la palabra en aparece 2 veces en Efesios 1:6, que dice, con la cual, literalmente en la cual nos hizo aceptos en el amado, que fue el versículo que acabamos de leer. Esta palabra cual está en el género femenino y concuerda con charis. Hemos conocido ya también que esta palabra charis traducida es gracia, que le precede inmediatamente. Ahora observamos además que aquel que nos hizo aceptes, echaritosen, es también una palabra derivada de charis, gracia, y charito aparece tan solamente una vez más en otro pasaje del Nuevo Testamento, esto es en Lucas 1:28, donde leemos el saludo a María de parte del ángel que dice, salve, tú que eres altamente favorecida entre las mujeres. La forma tan particular de la palabra es desconocida en el griego clásico y aparece tan solo en un pasaje de la traducción griega del Antiguo Testamento por Simacus. Entonces, aquí María fue
escogida, fue altamente favorecida, así como nosotros, altamente favorecidos. Siguiente, Sarita. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos, altamente favorecidos, agraciados, tal como en Lucas 1:28, que dice, y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En el amado, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí se repitió esta parte. Sí, Sarita, la siguiente. Bueno, las dos ocasiones sobre las cuales se pronuncia en el Nuevo Testamento las señalan como siendo única. Ninguna otra... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No veo la enseñanza. Bueno, como siendo única, ninguna otra mujer había... Bueno, espera un momentico para ver si Sara puede recuperarla. Es la anterior a esta. No, no, la siguiente, la siguiente. La siguiente. Ya. Estábamos hablando de este versículo que ninguna mujer, ni antes ni desde entonces, este versículo de Lucas, ha tenido ni podrá tener un tan único apartamento o señalización y ser tan altamente favorecida como la mujer que vino a ser la madre del Salvador, la mujer a través de la cual se cumplió la profecía de Génesis 3:15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Isaías 7:14, que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y 9:6, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la gloriosa revelación de 1 Timoteo 3:16, que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Siguiente, Sarita. Y ninguna compañía de creyentes, aparte de la iglesia del cuerpo único, tiene los lugares celestiales como la esfera de sus bendiciones. Ninguna iglesia, sino solo esta de Efesios, fue escogida en Cristo antes de la caída del mundo. Y ningún otro llamamiento, iglesia o compañía, ni de Israel ni de las naciones, se ha dicho jamás que sea altamente favorecida en el amado, como se afirma de esta iglesia de la dispensación del misterio. Por todas partes podremos leer de las riquezas de gracia del Señor, pero se reserva para la epístola a los Efesios destapar las sobreexcedentes, hipérboles, riquezas de su gracia, Efesios 2:7, y las insondables riquezas de Cristo, Efesios 3:8. Entonces nosotros decimos, bueno, altamente favorecidos, nos seguimos preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no puse los versículos porque pues, la idea es que nosotros también vayamos un poquito a la palabra y miremoslo, ya los hemos venido conociendo en todo este proceso. ¿Por qué?
Estamos sentados juntamente en los lugares celestiales. Fuimos escogidos santos y fieles. Tenemos el conocimiento de Cristo, que es la esperanza, la herencia, el poder. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Somos vivificados en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las riquezas, porque tenemos las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verdaderamente qué Padre maravilloso tenemos. Entonces, meditemos bien estas cosas, porque hemos sido resucitados y sentados juntamente en los lugares celestiales. Nuestras bendiciones se hallan en los lugares celestiales, y esta es exactamente la localización de nuestra herencia en Cristo. Entonces, somos altamente favorecidos por todas estas riquezas que el Padre nos ha dejado en su palabra. Y todo esto, ¿por qué? A través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenemos este conocimiento? Porque Él nos dejó además su maravilloso Espíritu. Ahí termina, Sarita. No me acuerdo. Bueno. Efesios 1:5 nos dice claramente que hemos sido predestinados, esto es, que hemos sido marcados de antemano como hijos. Esto no significa que Dios determinase que fuésemos salvos, significa que Dios determinó a través del preconocimiento, Romanos 8:29-30, que seríamos sus herederos celestiales. Tú y yo hemos sido marcados como los herederos en los lugares celestiales. No nos cabe a nosotros razonar el por qué somos sus herederos, sino aceptar el hecho maravilloso de que Dios nos hiciese sus herederos, según el puro afecto de su voluntad, conforme al propósito de quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La fe acepta sencillamente la verdad de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial tiene un propósito para ti y para mí. No somos un número al acaso o echados a suerte, sino que fuimos conocidos antes de la fundación del mundo y predestinados como los herederos en los lugares celestiales, donde nuestra herencia y bendiciones se localizan, allá en esos lugares celestiales. Qué gran Dios de gracia tenemos, porque si el Padre no piensa en todo esto, pues nosotros ni siquiera existiríamos, no sé, estaríamos en el limbo, bueno, en fin. Pero con todo esto que el Padre nos ha dado, no sé si ahí termina, Sarita. Con todo esto que el Padre nos está dando a través de su palabra, es que nosotros podemos apartarnos de esa gran ciudad, como nos lo explicaba Juan en otros días anteriores, y nos saca al reposo, a ese desierto donde Él nos da ese maná, y ese maná, ¿cuál es? Esta palabra, es su palabra. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1, 15, 19. Entonces, el poder en nosotros nos resucitó y nos hizo sentar juntamente en Cristo en los lugares celestiales. Las riquezas de la gloria de su herencia para nosotros es la herencia delante de su faz,
de la faz de Dios en dichos lugares. La esperanza, toda ella maravillosa y gloriosa, es que estaremos sentados en nuestra heredad en los lugares celestiales en concreción y realidad. Nuestro Padre Celestial producirá todas esas cosas para nosotros en los tiempos y ocasiones que Él ha puesto en su propia potestad. Altamente favorecida. Pablo nos informa, hablando de estos tiempos, en el versículo siguiente, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1:10. Este es el triple objetivo de la oración de Pablo, tanto para los efesios al tiempo como para nosotros al día actual. Entonces, como he venido diciendo, nosotros realmente lo único que, o por lo menos yo lo único que tengo que darles gracias al Padre, porque verdaderamente soy altamente favorecida, y cada uno de nosotros los miembros del cuerpo, porque con esta triple carta magna de la iglesia, de esta carta de Efesios, a través de Pablo, Dios lo utilizó como instrumento y para que nosotros pudiéramos tener esta gran verdad, y además también a cada uno de estos hombres y mujeres que vinieron escudriñando como los de Berea, querían conocer más al Padre. Todos estos hombres y mujeres, para nosotros poder tener también esta maravillosa enseñanza, lo único que hicieron que fue ir a conocer al Padre. ¿Y cómo lo fueron a conocer? Yendo a la palabra, profundizando en ella como los de Berea. Y Dios quedaba a través de su espíritu, les daba el conocimiento que Él quería, les daba esa pequeña luz, porque nosotros realmente no sabemos nada. Pero cuando nosotros nos vaciamos y llegamos al Padre, simplemente nosotros ahí es donde nos sentamos, como siempre lo he dicho, reposadamente, a recibir esa pequeña luz que el Padre nos está dando a través del Espíritu. Y es de la única forma que últimamente lo he entendido aún más y lo he arraigado aún más, que nosotros podemos pasar verdaderamente por este valle de soledad y de lágrimas para poder vislumbrar, para poder vislumbrar ese valle de la visión, ese pasto verde. Y nosotros, todas esas tribulaciones o cosas que nos están pasando durante ese proceso de caminar por ese valle de lágrimas y soledad, es cuando verdaderamente le damos gracias a Dios por tenerlo a Él y su palabra, y por tener ese Cristo dentro de nosotros, porque nos gloriamos simplemente. Estamos pasando por esa tribulación, pero realmente si le dejamos todas las cosas a Dios, si todo se lo ponemos a Él, simplemente nosotros lo que hacemos es gloriarnos y seguir adelante, porque Él simplemente nos está guiando a través de nuestro Señor Jesucristo, y ya conociendo todas estas grandes verdades, nosotros tenemos que seguir mirando siempre hacia arriba, visualizando todo esto que nuestro Padre nos ha dado, que ya está disponible, que nosotros tenemos ahí ya visualizado, disponible, y no perderlo de vista, no perder nunca esos fundamentos que están ahí inamovibles, y seguir siempre, siempre adelante, porque es que esto es lo que el mundo nos está casi que tirando, llamando para nosotros simplemente desconectarnos, porque eso es lo que realmente llaman las grandes ciudades. Yo le compartí a Juan la semana pasada, me parece que yo le decía, yo a veces le decía al Padre, bueno, yo porque estoy en esta finca, yo que no soy así como muy de campo, que toda la vida viví como en grandes ciudades, viajé tanto a grandes ciudades y todo eso, y yo ahora en el campo, pero lo entendí.
Lo entendí porque el Padre me sacó al desierto, me sacó y a la tranquilidad. Y es por eso que de pronto yo le doy gracias a Dios, porque por eso he tenido un conocimiento de Él maravilloso. He podido reposarme, he podido sentarme en silencio y Dios simplemente me ha entregado de su buena voluntad, de su pequeña luz. Y, y es los distractores lo que simplemente me quitó prácticamente de encima. No quiere decir que no los tenga, porque sí, son muchas cosas, pero yo le doy gracias a Dios por todo esto, este proceso por el cual estamos pasando todo el cuerpo, porque igual todos nosotros tenemos un mismo sentir. Y darle gracias a Dios porque somos altamente favorecidos con todas estas grandes verdades. No sé si tengan alguna intervención. Uy, sí, sí, sí que tengo en mi corazón, después de escucharte, sobresale Cristo todo en todos. Fijaros bien, en nada de lo que ha leído, y esa es la parte doctrinal de Efesios, aparecemos nosotros por parte ninguna, y Dios no nos pide nada ahí. Todo es de acuerdo a su voluntad, todo se lo había propuesto Él desde antes de la caída del mundo. Hemos sido predestinados. Cuando entendemos este término, es maravilloso. Qué bonito, porque hay una serie de títulos que están en el nombre que él tendría, en que dice primero admirable, después es consejero, después es Dios sobre todo, yo no me estoy acordando, y al final termina como el Rey de paz. Pero es precioso porque esto me hacía ver el orden de las palabras de nuestro Dios. Es perfecto. Nosotros no llegamos a esa perfección, pero están colocadas sus palabras, sobre todo en el original, como las estrellas en el cielo. Si fuesen quitadas de su lugar, sería el caos total. No habría universo. Exactamente igual es su palabra, más perfecta aún. Y entonces, pensando sencillamente ese proceso, o sea, admirable, es verdad que es lo primero que cuando comenzamos a conocerlo, nos admira y después es consejero, es decir, cuando nosotros en esa admiración nos sentamos para contemplarlo únicamente, entonces viene su consejo. Qué bonito, porque la palabra voluntad efectivamente está en Efesios 1:1 cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. De manera que en todo lo que hemos escuchado hoy y lo que vamos escuchando de Efesios, lo que hace nuestro Padre es sentarnos. Lo que hace nuestro Padre es admirarnos y quitarnos a nosotros del medio, porque hay una tentación muy grande cuando Dios comienza a bendecirnos, el querer nosotros retribuirle. Y eso no es malo, eso es una buena intención. Pero ese retribuir a nuestro Dios
tiene que ser sentados en Cristo. Por eso hablamos tantas veces del sustituto, de la nueva creación que Dios en Cristo está formando en nosotros. ¿Qué sucede entonces? Después de ver la parte teórica, la parte doctrinal de Efesios, tenemos los 3 últimos capítulos de práctica. Y esa práctica no puede ser otra cosa sino el resultado de nosotros estar sentados en Cristo. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados. Es decir, cuando nosotros caemos en que no podemos mezclar nada nuestro a la obra acabada de Cristo dentro de nosotros, ciertamente el resultado de eso, y si lo estamos haciendo, es una paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esto tiene que ser la experiencia de cada uno. Si ciertamente nos hemos dado cuenta que es Dios en Cristo que lo hace todo en cada uno de nosotros, todo, entonces este Cristo va a traer así el querer como el hacer. Y ese intento entonces de nosotros retribuir ya está condicionado por el querer que trae Cristo dentro de nosotros. Y al mismo tiempo que la paz, van apareciendo en nosotros todos los frutos de esta nueva creación. Y además de una forma muy natural y no compulsiva. Nosotros no crecemos del día a la noche y rápidamente. Y no, nosotros tenemos un proceso gradual. Por eso estas palabras me han encantado en cuanto a los títulos, que primero sea admirable y luego consejero y termina en el príncipe de paz. Y después también es considerado el Dios, exactamente. Este Cristo ha pasado a ser nuestro Dios todopoderoso en nosotros. Esto, fíjate, esto es el proceso gradual que va llevando en ese conocimiento que nos va dando, en esa pequeña luz que vamos teniendo y que tiene esa componente. No solo es un placer leer en la presencia de Cristo lo que vamos viendo en las Escrituras, y además el resultado, la esencia, es que tenemos una comunión con el Padre directamente, en la que no puede haber ningún privilegio mejor para nadie, porque Él conoce literalmente todo. ¿Por qué resulta entonces que Pablo diga en Filipenses que todavía no sabía si había conseguido el premio y la corona? Precisamente porque nuestro Dios sabe que tenemos también dentro de nosotros una naturaleza caída. Y que además, dice él, se rebela contra todas estas cosas que Él va haciendo dentro de nosotros. De ahí que precise ciertamente que nosotros nos anulemos y nos demos por perdidos, en el sentido de muertos en delitos y pecados. Esas son las embestidas que sentimos diariamente. Es nuestra naturaleza caída, antes que nada. Y después, sabiendo que estamos en un mundo
influenciado por los principados y potestades de maldad en las regiones del este que llevan esta corriente tan fuerte del mundo que hace con que nuestros ojos se vuelvan para atrás. Por esto nuestro Dios dice muchísimas veces: no dejéis de estar sentados en mi presencia. Y entonces nos viene de Cristo ninguna condenación. No hay ningún problema en que seas débil. Porque además yo te enseño las ventajas que puede haber cuando realmente te consideras como yo te digo que tú eres, débil en ti mismo. Y son muchas, porque ciertamente dejamos de confiar en nosotros propios. Dejamos de confiar en los hombres. Y ponemos nuestra vista como Abraham. Procuramos lo celestial, procuramos las cosas donde está, dice Dios, nuestra verdadera vida, con Él sentados. Es precioso porque tiene que haber un resultado, tiene que haber una transformación de gusano a mariposa. No quiere decir que no dejemos de pasar por todas esas debilidades que nos hace pasar nuestra propia naturaleza caída y también los principados y potestades llevando la corriente del mundo que tenemos a nuestro alrededor. Tiene que haber al que se sienta y aguarda pacientemente en la presencia de nuestro Dios una gran transformación. Ciertamente desaparece toda condenación. Y hay una conciencia que se aviva. Se aviva mucho. Es decir, por mucho que yo gobierne la paz de Dios, porque yo se lo pido siempre, ¿no? No me altero ya por nada porque es Él que hace su obra totalmente dentro de mí. Él precisa que yo esté sentado, precisa que yo esté reposado para que lleve a cabo bien su obra. Pero ciertamente hay momentos en los que ¡bum!, estallamos en un arrebato de enfado con la persona que tenemos enfrente. Tal vez porque no haya hecho las cosas correctamente, pero nuestro Señor Jesucristo no perdía su paz y nosotros la perdemos. Bueno, pues el estar ahora habituados a mantenernos sentados y en paz, cuando esto sucede, que nos quita nuestra comunión con Dios y se enaltece la vieja naturaleza, muy rápidamente nos avergonzamos. Muy rápidamente nos avergonzamos. Le pedimos a Dios por todo que nos perdone, porque la conciencia es la misma que nos dice: esto deberías haber sido manso. Como él pone, por ejemplo, hablando de Moisés, que decía que era el hombre más manso que había en la tierra, ¿no? En su tiempo, no había otro. Cuanto más Cristo, que es el que yo tengo. Es decir, que esta misma conciencia nos aviva, y con la persona que hemos tenido ese arrebato, no pasa mucho tiempo hasta que las cosas vuelvan a su sitio. Y entonces estamos más preparados, ciertamente, para lo que dice nuestro Dios: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Eso es lo que nos indica que Cristo está llevando a cabo su obra. Y además hay otros resultados
como es este del conocimiento. Y esto pido en oración, que vuestro conocimiento vaya en aumento. Si realmente estamos sentados recibiendo la obra suya en nosotros, este conocimiento, y otra vez digo que no es compulsivo, pero tiene que ir en crecimiento. Como dice Sandra, es decir, es que todo esto tiene un balance que solo Cristo lo tiene dentro de él y nos lo pasa a nosotros. Y como ha dicho Sandra, nosotros no conocemos nada. Es decir, no, porque se está engrandeciendo Dios de una manera que nosotros ahora sabemos muy bien lo que es conocer una millonésima parte de nuestro Dios, pero en esa millonésima parte que vamos conociendo, no es normal cómo se va extendiendo este conocimiento. Primero, en el amor, como nos llama su atención en sus escrituras, y que el amor sobrepasa el conocimiento. Y es cierto, o sea, otro de los resultados, otro de las cosas visibles que se manifiestan en nosotros es un gran amor por nuestro Dios. Es decir, de tal manera que no queremos salirnos de todas estas bendiciones favorecidas que en Cristo está haciendo dentro de nosotros. Y esto no es necesario que sepas más o menos, esto es individual, tú con Él. Sentarte, practicar su presencia, cosas tan simples y ir comprobando. Yo os puedo decir que, bueno, estoy encantado con el trabajo que estoy haciendo de los estudios del milenio. No os imagináis. Porque es verdad que cuando se abre una pequeña luz en una porción de escritura, se aclaran muchísimas más porciones que antes estaban más oscuras. Es así mismo. Y esto aguardamos con paciencia para que nuestro Padre a su tiempo, como también ha dicho Sandra hoy, nos vaya dando aquello que necesitamos. El alimento, el maná que cae de los celestiales, y Jesucristo dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Esto es lo que tú tienes el maná, que te da tu alimento a su tiempo. Y no os imagináis la cantidad de preguntas, de cuestiones que yo tenía que han sido respondidas esta semana. Es precioso. Por poneros un ejemplo, hoy tengo una luz más brillante, pequeña pero brillante, en cuanto al premio y la corona. Por lo cual yo tenía sencillamente muchísimas preguntas. Es decir, todos somos del cuerpo. La Iglesia que es su cuerpo. Hay otras compañías como son las del Israel. Hay otras compañías como son los justos y los injustos. Hay una resurrección que se dice que es la mejor. Y hay otra después del milenio ante el gran trono blanco. Y como Pablo dice en Corintios, cada uno será resucitado en su orden. Todo esto estaba aclarándome el espíritu y yo veía que ciertamente nosotros éramos de la Iglesia que es su cuerpo, cuya esperanza es en los lugares celestiales. Lo que yo no tenía claro era ciertamente si todos en el cuerpo resucitamos en la misma altura. Y hoy he venido a saber que
cada uno a su debido orden. También dentro de la iglesia del cuerpo. Se me ha venido a hacer muy claro que ciertamente el milenio es donde se disfrutan las recompensas, el premio y Juan, la corona. ¿me escuchas? Sí, Es que no te entendí. O sea, ¿cómo así? No, no entendí el orden dentro de la misma esfera en diferente momento. sí, o sea, mi cuestión era los cuerpos, las compañías, cada una de las compañías en su orden. Sabemos que el primer movimiento profético es la nuestra. Antes, cuando Cristo aparezca en gloria, la iglesia del cuerpo se funde en gloria con él. Y ahí comienzan sus juicios en la tierra. Y ahí se trata otra vez con Israel, el mismo conjunto, el mismo cuerpo, compañía del libro de Hechos, donde también se van sumando parte de los gentiles, pero esa es otra compañía. Se dan entonces los 7 años del Apocalipsis y se da la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, la parousia. Y ahí hay una resurrección. ¿Okay? Ahí hay una resurrección de los que se han ido a dormir en Cristo. Me estoy refiriendo a la compañía de Israel. La nuestra ya ha salido. ¿Okay? Pero mi cuestión era, ¿salimos todos? Es decir, salimos todos los que vayamos a reinar con Cristo y salimos todos los que vayamos a vivir con Cristo. No. Yo siempre he Del creído que llamamiento del cuerpo podrá haber muchos que salgan después de los 1000 años. exactamente. Podrá ser el mismo llamamiento, pero saldrán después. Fijaros bien que esto es maravilloso. Todo lo que es de nuestro Dios es para bendición. Y una persona que se vaya al polvo le da igual que sea un día como 1000 años. Para él es lo mismo. Y no pierde su salvación. No, no pierde su salvación. Pero la encuentra después de los 1000 años. Pero esto es práctica, esto es porque estas personas o este grupo de personas han recibido el secreto o toda la parte esta que es correspondiente para nosotros, pero se lo dejan, se Lo han olvidan, perdido. lo han perdido, entonces ellos finalmente son los segundos que practican, pues según la enseñanza que también la entendí prácticamente leyéndola. Si retenéis vuestra esperanza hasta el fin, si no, habréis creído en vano. Sí, 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 sí. Y para mí era una confusión tremenda cómo es posible que todos salgamos en la primera y mejor resurrección, que es la de antes del milenio, que son los que van a salir para reinar con Cristo. Y si los que van a vivir no van a reinar, salen en la misma altura, ¿qué van a hacer? Si es un cuerpo todo uniforme. Perfecto. No. La cuestión es que puedes perder tu premio y corona yéndote para atrás, abandonando lo que Dios te ha dado. No pierdes tu salvación, pero sin duda ninguna que saldrás en la segunda parte de la resurrección, la que tiene después de los 1000 años. Y entonces es cuando Dios le entrega todo. Fijaros que en esa resurrección se abren los libros.
No se abre un libro solo, se abren los libros. ¿Ok? Cada compañía tiene su libro. Y ahí están todos los que no han sido dignos de salir en la primera resurrección. Y en esos libros están los justos y los injustos. Justos que ciertamente no hay ni uno solo, sino que son los que han creído en Jesucristo y han sido justificados. Y los injustos, sin embargo, no han oído hablar de Jesucristo, pero nuestro Dios los trata. ¿Qué hubiera sucedido si hubiesen oído igual que los justos? De manera que ahí no hay ira, ahí no hay nadie que va a ser echado en el lago de fuego. Ahí hay salvación. Y es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo le entrega todo al Padre y deja de ser Cristo todo en todos y pasa a ser Dios todo en todos. Todo esto Juan, está... una Sí. pregunta, porque yo honestamente no he leído el estudio, o sea, no he leído nada de lo que tú has enviado hasta ahora, miro el correo y vas en el quinto capítulo. Pero ven, te hago una pregunta. Digamos que yo pierdo mi llamamiento, ¿cierto? Es decir, que yo en este momento creo en el llamamiento de lo alto, lucho por la corona y tengo mi creencia puesta allá. Por X o Y razón me devolví o me quedé o algo pasó. Yo resucito en la última resurrección de los libros y ¿para dónde cojo? O sea, ¿para dónde me mandan? Dios Es muy sabrá. hermoso que nuestro Padre nos diga, ocúpate de tu salvación. Es muy hermoso que no nos permite hacer conjeturas. Entonces, ¿quién va a estar? Va a estar este, va a estar... Dios dice, no juzguéis antes de tiempo. Tú no, yo he dejado esto para el último día. Es decir, pero te puedo responder ahora con la pequeña luz que tengo en que está escrito, es decir, si retenéis la esperanza hasta el final, si no habéis creído en vano. Fíjate en Timoteo, le dice, todos los que están en Asia me han abandonado. Por tanto, no fueron todos, porque sabemos que Epafrodito, sabemos que Timoteo, sabemos que, pero digamos que masivamente habían abandonado el Evangelio de Pablo. Esos aparecen al final de los 1000 años. Por eso, pero ¿dónde van a estar? O sea, ya pierden el reinado con Cristo, me imagino. Resucitarán en otra, en la Sí, esfera de la tierra o en otra esfera. Bueno, hay sí, dos opciones, en la de la tierra y la de Israel. ¿Sí o no? sí. Yo os aconsejo que leáis bien Sí, lo estos voy a empezar a artículos. No he estudiar. terminado todavía. Me Esto es voy a precioso empezar a leer. porque el Apocalipsis que nosotros hemos ido estudiando de Charles Wells se hizo más o menos en 1925 y entonces me di cuenta que estos estudios del milenio son bien posteriores y lo hace ya con Stuart Allen. De manera que hay más luz en cosas que hemos estado estudiando y que ciertamente aclaran. Todas las cosas de nuestro Padre son maravillosas. Esto es algo que no debe confundir a nadie. A nadie. Ya te digo, una persona que se vaya al polvo, que sean 1000 años, que sean 2000, es exactamente igual. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos para él. Y nunca, jamás va a perder su salvación. Jamás. Jamás. Eso es imposible. Eso es lo que ha estado enseñando Sandra de las cosas inmutables, las cosas que Dios no cambia. ¿Okay? Pero es igual que, por eso todos los símiles, y he estado diciendo que cuando entendemos una porción donde había muchas cuestiones, luego se te hace más sencillo un montón de cosas. Siempre hemos visto que
Cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, es un símil de cómo ha salvado a toda la humanidad. ¿Entiendes? A nosotros también y a sus compañías. Entonces, salir de Egipto es ciertamente sacarnos del mundo, redimirnos del mundo y darnos la vida, como está escrita sobre todo en el Evangelio de Juan. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra eterna, como sabemos, no encontramos otra mejor, pero es toda la vida que se va a vivir cuando el Hijo le entregue todo al Padre redimido en sus manos. Y de eso, de esta vida, hay casi nada escrito en la palabra. Casi nada, no sabemos lo que va a ser. Sabemos que va a ser, no tenemos otra palabra mejor que vida eterna. Y esto coincide. Sin embargo, una gran parte redimida de salvos de Egipto, de salvos del mundo, sus cuerpos cayeron en el desierto y no entraron en la tierra prometida, que podríamos ponerla de símil al premio y la corona. No entraron. Wow. Así mismo. Igual. Y esto es en cada compañía. Otra cuestión que yo tenía, todos pasaremos por el bema, todos pasaremos por el bema. Y mi cuestión era, ¿y todos pasamos al mismo tiempo? Es decir, ¿todos los del cuerpo de Cristo pasamos al mismo tiempo? No. Los que salgan en la primera y mejor resurrección tienen su bema. Y reinarán con Cristo, ciertamente. Los que vengan a ser resucitados en la parousia, cuando Él descienda, que serán los que serán dignos de reinar con Él, tendrán su bema. Unos irán para la Jerusalén celestial, otros gobernarán aquí en la tierra. La sede principal, la Jerusalén celestial. De los demás muertos, que además está también escrito en el Apocalipsis, los demás muertos no volvieron a vivir sino después cuando se cumplieron los 1000 años. Esos también tendrán su bema. También tendrán su bema, ciertamente, conforme a lo que a cada uno haya hecho. Esto es precioso, porque se me han aclarado tantas cosas, tantísimas, en cuanto a el orden en la resurrección, en cuanto al orden de la mismísima Iglesia. Y es verdad. El Apocalipsis está escrito para los vencedores de ese tiempo. Pero nosotros, por las verdades que están escritas a esos vencedores, podemos aplicar para nosotros aquellas cosas que son generales para todas las compañías. Uh-huh. Y allí ciertamente está muy claro que no pierdan su recompensa manteniéndose firmes en ese corto espacio de tiempo, aunque tengan que pasar por tribulación, aunque tengan que pasar por esas calamidades que hemos visto y que van a pasar. Para no perderlo, ellos tienen que mantenerse firmes. Y es un espacio de tiempo muy pequeño. Para nosotros no perder nuestra recompensa, ciertamente no podemos dejar de estar sentados en la presencia de nuestro Dios, dejando que Él perfeccione la obra que comenzó en nosotros. Él y no nosotros. Y el que se cansa es sobre todo el que lo quiere hacer por sí mismo. Ese se va a cansar antes. Ese normalmente deja la esperanza y dice, esto no tiene solución. Es verdad.
porque es una tentación muy grande nosotros aportar de nosotros mismos. Y de una manera muy amorosa, nuestro Dios nos dice, si quieres aportar de ti mismo, cree mis palabras, no hagas otra cosa. Cree mis palabras, no las palabras de Juan Luis Molina, no las palabras de Amparo, no las palabras del doctor Will, no las palabras de Ricardo Cabal. No, es tu comunión conmigo, la que yo he comenzado contigo. Debemos siempre enfatizar esa comunión individual y es precioso como Él nos guía. Entonces es nuestro guía. Entonces pasa de ser admirable, admirable y consejero. Consejero tuyo. Así mismo. Y es en esa quietud y en ese reposo con las cosas que nos va enseñando y que tienen que ir en aumento, que se va a dar el día cuando lo que ahora estamos viendo por vista se funda en concreción. Ahora solo lo vemos por vista, pero llega el momento en que ¡bum!, somos hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino la que es de Él, en nosotros, en Cristo. Fíjate qué bien encajan las palabras, o sea, aquellos que se justifican a sí mismos porque ahora no, eso sobre todo es el temor del hombre viejo, eso es no entender de una vez por todas que Él nos libró de todas las obras de la ley, que Él nos libró de todo lo que son ceremonias, ritos, de todos los rudimentos del mundo, de la ley mosaica, todo eso era tipo y sombra hasta que vino lo perfecto, y lo perfecto es Cristo, y Cristo está en ti. Y es espíritu. De manera que quietud, reposo, es a lo que nos lleva a cada uno de nosotros. Y como os digo, no os sorprenda que la vieja criatura de vez en cuando se rebele, porque es así como le llama nuestro Padre, se rebela contra el conocimiento de nuestro Dios y nos lleva cautivos a la ley del pecado. Volvemos otra vez a Romanos 7. Fíjate, Pablo dijo, yo mismo en el hombre interior me deleito, en mi Padre Celestial. Sin embargo, veo otra ley en mis miembros que se revela y me lleva a la ley del pecado. Es increíble. Y luego, en la conclusión, no hay ninguna condenación. Por tanto, en esta debilidad que vemos que surge en nosotros, no es un obstáculo para nuestro Dios. Y cuando la conocemos, vemos las ventajas que tiene. La ventaja que tiene es que quitamos los ojos de nosotros y más nos ponemos como niños de pecho en los brazos de nuestro Dios. Y decimos a nuestro Padre, Padre, yo no puedo. Padre, yo no consigo. Padre, yo no tengo fuerza. Padre, yo estoy desalentado. ¿Entiendes? Y Él es un gran consolador. Esa es entonces la manifestación de su misericordia con nosotros. Porque es cierto, Él es su palabra, nos dice, y condena a la vieja criatura en la cruz. Él dijo, yo te dejé en la misma cruz, no pagaste tú, pagó Él. Pagué yo, haciéndome hombre. De manera que no tienes excusa. Y esto es lo que Él quiere hacer, dejar a todos los hombres sin excusa. Y todos tendrán que doblar sus rodillas ante el Creador de todas estas cosas maravillosas que tenemos. Y es cierto, y va a ser admirable, para muchos va a ser admirable por primera vez. Sin embargo, para nosotros ya es el consejero, ya es el Dios. Se te fue el micrófono, Juan. Juan,
Actívala. Sí, Ah, ya. que toqué aquí, es verdad. Es cierto, para ellos va a ser el admirable por primera vez cuando se presente con sus santos ángeles a hacer justicia, a asentar su reino. Nadie le va a tratar como lo hizo aquí, ¿no? Ahí viene como rey de reyes y señor de señores. Por tanto, para ellos también van a tener ese orden admirable y después consejero para los que quieran. Y es precioso cómo va a ser el milenio. Y el milenio es el sitio donde se disfrutan todas las recompensas, el premio y la corona. Así mismo, en el cuerpo, en la compañía en que estemos, los lugares celestiales, como estamos viendo, los de Efesios, Colosenses, las epístolas de Pablo en prisión, cómo lo encerró Dios para que se dedicara a ponerlo por escrito, que no tuviese, como decía Sandra, a mí me puso en el campo, a Pablo lo puso en prisión, para que no tuviese despistes y no se importaba nada, sino que convirtió a muchos del pretorio de César. No tenía nadie a quien comunicarse, lo comunicaba a los del pretorio, a los mismos que le guardaban. Y dice en las epístolas, a todos os saludan, sobre todo los de la casa del César. Son los que él convirtió. Él no convirtió a nadie, quien convierte es nuestro Padre, pero Él fue el medio que utilizó nuestro Dios, como somos nosotros también, coyunturas y tuétanos para edificarnos unos a otros. Y esto es la forma como Dios nos lleva, la forma como Dios nos guía. Qué bonitos los salmos ahora, cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará reposar. Todo esto es ciertamente, toda la palabra es preciosa para darnos a conocer a nuestro Dios. Y luego además, como una espada, discierne esto de la compañía del cuerpo de Cristo, esto de la compañía de los vencedores dentro de Israel. Fíjate otro último versículo para no extenderme más, pero tampoco lo entendía. Y después todo Israel, refiriéndose a la compañía de Israel, vendrá a ser salva. Y después, yo decía, ¿después cuándo? Efectivamente, después toda la compañía de Israel, cuando termine el milenio y haga la resurrección de justos e injustos, toda Israel vendrá a ser salvo. Es precioso porque ahora entiendo, no desaparece tu vida, no desaparece tu salvación, eso está garantizado, pero sí que podemos perder el premio y la corona. Wow, yo quedo sin palabras. Es magnífico todo lo que hemos aprendido en esta noche. Creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? Y más ahorita estudiando el libro de Efesios, tomárnosla más en serio. Yo sé que no lo tomamos en serio, pero es más, creo que hay que prestarle más atención, hacer como un balance de qué estoy haciendo en mi vida, qué le estoy prestando más, a dónde estoy poniendo más el peso, ¿no? A dónde de Dios o a las cosas de acá. Eh, cada uno pues allá en su conciencia, en conciencia puede decir Amparito, cada uno allá en su cabeza, pues, em, revisando estas maravillosas verdades. Eh, yo quisiera, Juan, de lo que hemos estado hablando, poco a poco ir sacando un poco más de seguir sacando como esas conclusiones y esos resúmenes chéveres de lo que hemos venido hablando, ¿no? Porque entonces la pregunta sigue siendo, y que nos recordemos cada momento, cómo entonces
conservo mi corona? ¿Cómo entonces conservo mi llamamiento? Y bien es claro de lo que estás diciendo ahorita, que lo vital es la sustitución. O sea, es decir, no, Sí, 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 es que es increíble. Por eso ahora se hace más luz también en cómo es que Pablo. Entonces, si Pablo no está seguro en Filipenses, si había, si llegase a la resurrección, ¿tú te piensas que él tendría alguna duda si era salvo o no? No. Si él era parte de la primera y mejor resurrección, considerado como digno de reinar en el milenio con Cristo. Todo se hace un montón de partes que tenía cantidad de cuestiones, ya muy descansado, es decir, algo que ya en ese reposo ha hecho nuestro Dios es que no estoy ansioso por conocerlo todo ni saber todo, sino que en la obra que va llevando nuestro Dios y cuando Él ve que es su tiempo, porque es precioso. Si tuviésemos este conocimiento al principio, cuando éramos más necios en el espíritu, nos poníamos como locos qué bueno, ¿no? ¿Y quién va a ser? ¿Y quién no? Y yo, y voy, y vengo. Y Dios dice, antes de esto nos ha enseñado, no juzguéis a nadie. No te pongas a pensar, ni tan siquiera, y dice Pablo, ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Pero aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Es decir, es precioso que todo este conocimiento viene realmente cuando nos anula primero el espíritu a nosotros mismos. Porque ciertamente nos deja ver que todo esto proviene de Cristo. Entonces es cuando le damos gloria a Dios. Y decimos siempre, es mucho más hermoso de lo que había visto. Y más sencillo. Es decir, no porque hable de esta manera es que comprenda todas las cosas, pero sí que recomiendo, porque fíjate, o sea, todavía me faltan capítulos como el Lago de Fuego, me faltan capítulos por hacer, ahora estoy haciendo las vísperas del milenio, es decir, ¿qué versículos hay? ¿Por qué piensa todo el mundo que el milenio va a ser el estado perfecto? No lo es. Hay versículos, y esto tenemos tanta ganas de tener justicia en este mundo que los hombres cogen una parte y dicen, la espada se convertirá en arado y los hombres no se adiestrarán más para la guerra. Está escrito. Sin embargo, está escrito también que va a ser con vara de hierro, porque la justicia la van a llevar estos que reinen con Cristo y los ángeles. De manera que el que desobedezca lo va a hacer solo fingidamente, es decir, va a ser reprimido. Esta es una palabra clave en el milenio. Va a ser reprimido a sí mismo. Pero muchos se van a ir alejando del territorio y viviendo, no queriendo, y por eso va a ser suelto Satanás al final del milenio, para que también los saque a todos estos que han obedecido durante el milenio fingidamente. De manera que todas estas cosas, ciertamente en estos estudios del milenio, se están haciendo tan claras, es precioso ver. Y ¿qué es lo del lago de fuego? ¿Quién entra en el lago de fuego? Que es cierto que solo será la cizaña, ya sabíamos esto, pero seguro que hay más luz ahí, nos deja más esa pequeña luz de nuestro Padre que nos alimenta a sí mismo. Esto es maná, esto es el verdadero pan del cielo, que es Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar pendientes? Aunque muchas veces, como te digo, o sea, lo único que hacemos es su presencia. Padre, qué bueno que te pueda echar toda mi ansiedad. Esta ansiedad no es de Cristo. Vamos conociendo qué es el viejo hombre, vamos conociendo qué es la nueva creación. Vamos teniendo un respeto por las cosas de la nueva creación, no queremos mezclarle nada nuestro.
Vamos a darle su importancia, demasiado es que tenemos que cargar con ella y que de vez en cuando, la se revela a ella y hacemos lo que no queríamos hacer, ¿no? Pero es precioso porque este es el proceso, este es el paso por el tal valle de lágrimas hasta que se hace en concreción todo esto que nos va mostrando nuestro Dios. De manera que yo os exhorto a los que están con interés, porque son cosas muy importantes, el premio y la corona, la salvación. Cómo la salvación no se pierde, pero sí el premio. Por eso hay tantas llamadas de atención de nuestro Dios. No os dejéis que nadie os prive de vuestro premio. Esto requiere ciertamente el ser muy individual de cada uno. Y como él dice, ocúpate de tu salvación. No te ocupes de la de nadie más. No te pongas... Porque además el Padre solo te va a iluminar cuando entiendas perfectamente que todas estas cosas provienen de Él. Es que ciertamente entendemos lo que es sagrado, entendemos lo que es santo, entendemos lo que es el lugar santísimo, donde Él dice que en este Cristo nos acerquemos confiadamente. Por tanto, siempre tiene su palabra, su tiempo para que no se nos haga demasiado duro el tiempo que aquí estamos, que todos sabemos cómo nos cuesta de vez en cuando. Que no acabe cuanto antes su obra. Nos ponemos diciéndole, Padre, a ver si acaba ya todo, ya cuanto antes. O como antes de conocer todas estas cosas, ¿no? Como le decían los discípulos, mándales un poquito de fuego del cielo. No nos han recibido en esta ciudad, mándales un poquito de fuego. Yo también le pedía tantas veces eso al Padre. Manda aquí un poquito de fuego y esta gente se pone en orden. Y Jesucristo le decía, no sabéis lo que pedís. Ciertamente, por eso muchas veces la iluminación parece que tarda, no tarda. Él quiere que de una forma natural y gradual vayas asimilando todos sus asuntos como las puedas digerir, como los puedes digerir, no por vanas repeticiones, no por estudios afincados, no, sino el amor de su presencia contigo, sabiendo, aunque tu viejo hombre te diga lo contrario, que eres muy precioso para él, como nos lo han explicado en estas primeras versículos de Efesios. Esto es vivificar la palabra en nosotros, es su amor por nosotros, cómo nos conocía desde antes de hacer la caída del mundo, de antes de hacer el mundo, cómo eres precioso a sus ojos. Estos son meditaciones que Él quiere que tengas y a través de ellas viene después el conocimiento y el crecimiento en ese conocimiento. Gracias, Juan. Una de las cosas ya como para finalizar es que cuando nosotros iniciamos a conocer al Padre, iniciamos también a entender, cuando iniciamos a conocerlo y cada uno de nosotros a profundizar en ese conocimiento, porque como decía un estudio que les compartí, que se llama la mayor necesidad del cristiano, que es sobre ese conocimiento, cuando nosotros ya, eso es algo personal, ¿no? Que lo comparto en el cuerpo, y es cuando nosotros verdaderamente iniciamos a conocer al Padre, iniciamos a conocer todas esta luz, estas grandes verdades, todo esto que Él nos está dando, no nos llenamos ya de todo eso, como lo dice Juan, de que estamos, no, y no me sé el versículo y qué era, y no, porque ya, por lo menos a mí que me pasaba ya todo eso, ya eso ya para mí es nada. Simplemente Él cada día a través del Espíritu nos está guiando, y lo bueno es que como es en amor, entonces eso también nos permite a nosotros, si estamos en ese balance, obviamente, cuando nosotros entramos en ese
esa naturaleza que sale afuera desfogada, como dice Juan, nosotros mismos llegamos en un momento en que decimos, ay, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y nos vamos a presentar al Padre desnudos porque tenemos ya ese amor que nos da la posibilidad de hacerlo, porque antes simplemente quedábamos con la vergüenza y ya, o sea, con eso ahí metido y no nos dejaba, o por lo menos a mí no me dejaba avanzar. Entonces ya ahora cuando tenemos eso, o cuando nos dan, cuando sale a relucir esa bestia, digo yo, eh, simplemente yo siempre me voy allí a sentar reposadamente y a dejarle a Dios muy sinceramente, porque es el desnudarme de cualquier situación o de lo que sea. Yo lo que digo es que Dios el Padre es perfecto en cada una de las cosas que está haciendo con nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento que nosotros estamos viendo este libro de Efesios, que también estamos viendo adicionar las enseñanzas que muy seguramente antes, en otro tiempo, yo diría, uy, pucha, qué pocotón de conocimiento, qué pocotón de cosas, pero ya las cosas las veo de una forma tan livianas, entonces yo empiezo a mirar que primero Él nos ha enviado como de una forma casi que cronológica a través del Espíritu, como qué debemos ir conociendo para ir también nosotros creciendo. Y primero nos da a conocer todo lo que es la parte de la tentación, de tentados según nuestra semejanza. Después la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Después el camino más excelente. Ahora los estudios del milenio. Y todo esto fundido con el conocimiento que estamos recibiendo de Efesios. O sea, es una cosa como dando uno el pasito y después el otro pasito y después el otro pasito, y es de la manera en que nosotros podemos realmente conocer al Padre y todo esto que nos llega, porque finalmente nos llega todo lo del mundo, no nos distrae, porque igual están y nosotros estamos acá, no pertenecemos, pero no nos dejamos distraer. Y prácticamente yo creo que es esa parte de la distracción que nos puede en algún momento alejar, porque las distracciones, por ejemplo, cuando una iglesia que fervorosamente cantan, que fervorosamente saltan, y algunas veces uno dice, ay, bueno, pero chévere, ¿no? Chévere estar allá, bueno, no es porque uno lo esté juzgando ni nada, sino que a veces todas esas cosas lo llenan a uno, también la política, la moda, bueno, el consumismo, bueno, todo esto, las guerras, muy fácilmente nos pueden a nosotros tirar la atención. Pero si verdaderamente nosotros, cuando nos estamos viendo en una situación así, amorosamente, como también el Padre nos ha escogido en amor, que es por encima de todo, y nos vamos a Él a sentarnos reposadamente, simplemente seguimos adelante porque como hemos aprendido y como también lo ha comentado Juan, Dios olvida esas cosas y simplemente retoma de nuevo como con el hijo pródigo. Entonces, y tampoco es que tenemos que tener ese miedo de que No. Es que sí que me viene ahora una pequeña iluminación para ilustrar lo que creo que quieres explicar y edifica. Nuestros despistes, lo considero igual que un niño chico. El niño chico caga, mea, se ensucia y no se avergüenza. Es verdad. Nosotros vamos a salir de nosotros un montón de cosas que en la presencia del Padre en este momento es como el niño chico que no se avergüenza por eso, porque ya nos ha explicado que esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, él dice, deja las cosas de niño y va a madurez.
¿Qué significa madurez? Fíjate, está explicado en Gálatas. El niño es señor de todo, pero hasta que llega a su madurez está al cuidado de cuidadores, de ayos, de profesores, de... Lo que Dios quiere es que dejes todo eso y te dediques simplemente a poner a Dios. La madurez que Dios quiere es que no dependes de nadie, ni de fanáticos, ni de religiosos, ni de píos o impíos, ni del mundo, ni las guerras. Es decir, tú estás apartado para Él. Eso es lo que Él dice, que te ha sacado del mundo. En esa relación va a salir un montón de cosas de ti, no te preocupes, porque tu Padre te conoce, pero en su presencia sí que tenemos esa desnudez, como un niño. ¿Por qué? Porque esa es la forma como Él nos limpia con el tal poder de resurrección. No es algo que nos esté dando, no, es su presencia, ese es el poder que nosotros tenemos, mucho mejor que el que tenía en Pentecostés, los dones de sanidades que no valían para nada, no valieron para nada, crucificaron al Señor Jesucristo y apedrearon a los apóstoles. Por eso acabaron, ¿me entiendes? Porque aquello manifestaba que Dios estaba detrás de ellos y ellos lo veían y no tienen excusa. Pero el poder de la resurrección en ti, en este Cristo que te ha puesto dentro, te va a sacar absolutamente todo, echando toda vuestra ansiedad. Y esta ansiedad, esa palabra, tiene muchos componentes, tiene muchos... Tú vas a ver que ciertamente esa naturaleza que se rebela contra sus cosas, tú vas a ver que te despistas, que no tienes ganas, que no quieres, pero todo esto Él está siempre presente y ciertamente Él es un consuelo. Y de ahí que dice, si mantienes esa presencia, tienes entonces que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es madurez. Cuando ya no dependes de curadores, cuando ya no dependes de nadie. El niño sigue, el niño de pecho sigue en los brazos del Padre. Y Él es el que da el crecimiento. Pero ciertamente la diferencia entre el niño que no quiere nuestro Padre y el maduro que es el que quiere y el que es digno, para Él es el que ya no depende de otras personas. Esto es precioso, porque así se entrelaza el cuerpo y la entrelaza Él, su obra en nosotros. Por eso también nuestro amor va en aumento entre nosotros, porque es Cristo en nosotros. Es precioso, Cristo es todo en todos. Esa es la diferencia. Tremendo. Wow, excelente, excelente noche. No tuvimos una clase la semana pasada, pero acá la duplicamos con maravillosa palabra viva y eficaz. Bueno, yo estoy muy bendecida con todo lo que hemos aprendido hoy y espero que todos también estén igual con ese corazón ardiendo en todas las cosas que hemos aprendido en este día. Voy a empezar a leer los estudios que has mandado, Juan, el último que has mandado, que no lo he leído. Voy a empezar a hacerlo, a revisarlo, a ver qué cosas, obviamente van a haber cosas maravillosas ahí que van a complementar el estudio también de Efesios. Y bueno, entonces vamos a cerrar con una oración. Dolly, ¿tú quieres cerrar con una oración, por favor? Bueno, de pronto Dolly no está. Nunzi, ¿tú quieres cerrar con una oración? Sí, señora. Gracias, Nunzi. Bueno, antes de la oración, pues quería decirles que me encantó esto último que Juan mencionó, me parece maravilloso. Y también me encantan los estudios que él nos ha enviado, porque no son tan extensos. Entonces, cuando uno ve un escrito no tan extenso o un libro completo, como que se anima más a leer. Y en en eso que nos ha enviado, pues hay mucha información que no es tan
tan extensa, pero que es muy sustanciosa. Entonces eso me gusta mucho. Y muchas gracias porque, de verdad, esta noche ha sido maravilloso. Bueno, Padre Celestial, en el poderoso y maravilloso nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte inmensamente por esta noche, por esto que hemos escuchado. Padre, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas, por tu mostrarnos una palabra tan maravillosa, por darnos esta maravillosa oportunidad, ese gran privilegio, por decirnos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro único y verdadero Dios, nuestro Consolador, ese Padre que nos fortalece día a día, que nos permite lograr la madurez que necesitamos para depender solamente de ti y de nadie más. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos bendices, por la vida de cada uno de los que estamos hoy, los que no han podido conectarse, Padre, porque nos mantengamos unidos, creciendo cada día más en tus verdades, decantándolas y llevándolas a lo profundo de nuestro ser, porque es un privilegio que muy pocas personas tienen, pero que está disponible para todo aquel que desee en su corazón conocerte cada día más. Gracias, Padre, por permitirnos tan grande bendición. Te encomiendo en nuestras familias, te encomiendo las situaciones que haya, situaciones de salud, trabajo, cualquier otra situación. Padre Dios, ilumina nuestro corazón, nuestra mente para cada día crecer más en tus asuntos. Por un resto de semana lleno de ti, te lo agradezco inmensamente. Te alabo y te amo con todo mi corazón, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Nancy, muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Sandrita, gracias, Amparito, Doli, Doris, madre. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. gracias. Gracias, Sandrita. Una feliz noche para que descansen. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Qué pena que mi micrófono me falló. Gracias. Ay, Doli, lo siento. Qué pena, No, Doli. tranquila, yo le hacía y no me dejaba activarlo. Ah, Bueno, no. bendiciones. Feliz noche. Bueno, Descansa. descansen y muchas gracias. Muy lindo hoy. Gracias. Sí, lo mismo.